Josué 6. La ciudad de Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas, la habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, pongo a Jericó en tus manos con su rey y sus mejores soldados. Ustedes los hombres de guerra van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, luego los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando el sonido del cuerno de carnero se prolongue, todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbará la muralla de la ciudad y todo el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga al frente. Josué, hijo de Nun, reunió pues a los sacerdotes y les dijo: llevarán el arca de la alianza, y 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca de Yahvé. Luego volviéndose al pueblo, le dijo: pasen y den una vuelta completa a la ciudad, los hombres armados irán delante de Yahvé. Cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de los jubileos delante de Yahvé, pasaron e hicieron sonar cada uno su trompeta. El arca de la alianza de Yahvé iba detrás de ellos. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la trompeta, y la retaguardia caminaba detrás del arca. Se avanzaba al son de trompetas. Josué había dado al pueblo esta orden: no lancen el grito de guerra. Que no se les oiga hasta cuando les diga: griten. Entonces lanzarán el grito de guerra. El arca de la alianza caminó alrededor de la ciudad. Dio una vuelta completa alrededor de ella y luego regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy temprano y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron la trompeta. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía al arca de Yahvé. Se avanzaba al son de trompetas. El segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento y así se hizo durante 6 días. El 7º día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra. Yahvé les entrega la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será condenada al anatema, en honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab la prostituta con todos los que estén con ella en su casa. En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema, no sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y atraigan la desgracia sobre el campamento de Israel. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé. El pueblo lanzó entonces el grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y la muralla se derrumbó. El pueblo entró en la ciudad, cada uno por el lugar que tenía al frente y se apoderaron de la ciudad. Siguiendo el anatema, se masacró a todo lo que vivía en la ciudad, hombres y mujeres, niños y viejos, incluso a los bueyes, corderos y burros. Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado el país: entren en la casa de la prostituta y saquen a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo juraron. Los jóvenes que habían sido enviados en reconocimiento entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su madre y sus hermanos, con todas sus pertenencias. Instalaron a toda la familia fuera del campamento de Israel. Luego prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que había en ella. Pero depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata, el oro como también los objetos de bronce o de hierro. Josué dejó con vida a Rahab la prostituta y a la familia de su padre con todo lo que le pertenecía. Esta ha vivido en Israel hasta el día de hoy, porque ocultó a los espías que Josué había enviado para que exploraran Jericó. En ese momento Josué hizo este juramento: maldiga Yahvé al que quiera reconstruir esta ciudad. Pondrá sus cimientos a costa de su hijo mayor, instalará las puertas a costa de su hijo menor. Yahvé estaba con Josué y su fama se extendió por todo el país. Josué 7. Los israelitas cometieron una grave infidelidad a propósito del anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó cosas prohibidas por el anatema,
y estalló la cólera de Yahvé contra los israelitas. Desde Jericó, Josué envió hombres a Ahí, que está al lado de Betaben, al este de Betel. Suban y exploren el terreno, les dijo. Esos hombres fueron a reconocer la ciudad de Ahí. A su regreso dijeron a Josué, no vale la pena movilizar a todo el pueblo, basta que suban hasta ahí 2 o 3 mil hombres para conquistarla, pero no fatigues a todo el pueblo, porque sus habitantes son muy pocos. Subieron más o menos 3.000 hombres del pueblo, pero los habitantes de Ahí los rechazaron. La gente de Ahí les mataron como 36 hombres y luego los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim. En la bajada los masacraron. Presa del miedo, el pueblo se desanimó. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Josué dijo entonces, ¡ay! Señor Yahvé, ¿para qué hiciste que este pueblo atravesara el Jordán? ¿Fue acaso para entregarnos en manos de los amoreos y hacernos morir? ¿Por qué no nos quedamos mejor al otro lado del Jordán? Señor, Israel ha vuelto la espalda frente a sus enemigos. ¿Qué puedo decir ahora? Los cananeos y todos los habitantes de este país lo van a saber, nos cercarán y borrarán nuestro nombre de este país. ¿Qué vas a hacer por el honor de tu gran nombre? Yahvé respondió a Josué, levántate. ¿Por qué estás ahí tirado con el rostro en tierra? Israel pecó, fue infiel a la alianza que le prescribí. Tomaron objetos prohibidos por el anatema, los robaron, mintieron y los escondieron en el equipaje. Los israelitas no opondrán más resistencia a sus enemigos, darán vuelta la espalda frente a sus adversarios, porque se volvieron anatemas. Ya no estaré más con ellos mientras no quiten el anatema de entre ustedes. Pues bien, vas a santificar a los israelitas. Les dirás, santifíquense para mañana, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel, el anatema está entre medio de ustedes, israelitas, y ustedes no opondrán resistencia a sus enemigos hasta que no hayan quitado de entre ustedes el anatema. Por eso comparecerán mañana por tribus. La tribu que retenga Yahvé comparecerá por familias, la familia que retenga Yahvé comparecerá por casas, y la casa que retenga Yahvé comparecerá por cabezas. El que haya sido designado será quemado en la hoguera con todo lo que le pertenezca, porque fue infiel a la alianza de Yahvé y cometió un crimen en Israel. Al día siguiente, Josué se levantó muy de madrugada e hizo que compareciera Israel. Fue retenida la tribu de Judá. Hizo comparecer las familias de Judá y fue retenida la familia de Será. Hizo que compareciera la familia de Será por casas y fue retenida la casa de Zabdi. Hizo que compareciera la casa de Zabdi por cabezas y fue retenido Acán hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Será de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, di la verdad delante de Yahvé, el Dios de Israel, hijo mío. Ríndele homenaje. Dime lo que hiciste y no me ocultes nada. Acán respondió a Josué, es cierto, pequé contra Yahvé, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. En medio de los despojos vi un hermoso manto de chinear, 200 piezas de plata y un lingote de oro que pesaba 50 siclos. Cedí a la tentación y los tomé. Están ocultos en el suelo en el centro de mi tienda y la plata está debajo. Josué mandó a 2 hombres. Corrieron a la tienda. Todo estaba en la tienda bien escondido y la plata estaba debajo. Lo sacaron entonces de la tienda y lo llevaron a donde estaba Josué con todo Israel. Y lo depositaron todo delante de Yahvé. Josué y todo Israel tomaron a Acán hijo de Será, con la plata, el manto, el lingote de oro, los hijos y las hijas de Acán junto con sus bueyes, sus burros, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Entonces Josué le dijo, ¿por qué atrajiste la desgracia sobre nosotros? Que Yahvé, hoy día, te traspase a ti la desgracia. Y todo Israel lo apedreó. Los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Encima de Acán se levantó un gran montón de piedras que está allí todavía, y Yahvé se apaciguó del ardor de su cólera. Por eso, hasta el día de hoy llaman a ese lugar, el Valle de Acor.
Josué 8. Yahvé dijo a Josué, no temas ni tengas miedo. Reúnete con todos los hombres de guerra y vayan a atacar a Ai. Pues has de saber que puse en tus manos al rey de Ai y a su pueblo, su ciudad y su territorio. Tratarás a Ai y a su rey igual como trataste a Jericó y a su rey, pero podrán tomar el botín, sus despojos y el ganado. Prepara pues ahora una emboscada detrás de la ciudad. Josué se levantó con todos los hombres de guerra para atacar a Ai. Josué eligió 30,000 hombres, valientes guerreros, y los envió de noche. Les dio esta orden: pónganse en emboscada muy cerca de la ciudad, detrás de ella. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos aproximaremos a la ciudad y cuando salgan a nuestro encuentro como la otra vez, emprenderemos la fuga. Saldrán detrás de nosotros y los atraeremos lejos de la ciudad. Porque pensarán que huimos de ellos como la vez anterior. En ese momento saldrán ustedes de su emboscada y ocuparán la ciudad, ya que Yahvé su Dios la puso en manos de ustedes. Cuando se hayan apoderado de la ciudad, le prenderán fuego. Estas son mis órdenes. Luego Josué los despachó y se fueron a la emboscada entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué se levantó muy temprano y pasó revista al pueblo. Luego, junto con los ancianos de Israel, avanzó hacia Ai, a la cabeza del pueblo. Todos los hombres de guerra que estaban con él subieron, se acercaron y llegaron frente a Ai. Acamparon al norte de la ciudad, dejando de por medio el valle entre ellos y Ai. Josué tomó entonces 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. El pueblo había instalado su campamento al oeste de Ai. Josué pasó la noche con el pueblo. Al ver esto, el rey de Ai se levantó muy temprano y salió con todo su pueblo al encuentro de Israel para atacarlo en la bajada que lleva a la Araba. No sabían que se había preparado contra ellos una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel se dejaron vencer por ellos y se batieron en retirada por la ruta del desierto. Entonces toda la gente que estaba en la ciudad se juntó para perseguirlos. Persiguieron a Josué y se dejaron llevar lejos de la ciudad. Por último no quedó nadie más en Ai, todo el mundo perseguía a Israel. Incluso habían dejado abierta la ciudad cuando se lanzaron en persecución de Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: esgrime la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, que te la voy a entregar en tus manos. Josué tendió la lanza que tenía en la mano hacia la ciudad. Y apenas hubo hecho el gesto, los que estaban emboscados salieron del lugar donde se encontraban. Corrieron, entraron en la ciudad y se la tomaron, luego prendieron fuego a la ciudad. Al darse vuelta, los hombres de Ai vieron el humo que subía desde la ciudad al cielo. No sabían por dónde escapar, porque el pueblo que hasta ese momento huía al desierto, se volvía ahora contra ellos y los perseguía. Josué y todo Israel habían visto que los que estaban emboscados se habían apoderado de la ciudad, porque el humo subía de la ciudad. Regresaron pues y aplastaron a los hombres de Ai. Estos se toparon con los israelitas por los dos lados, porque los de la emboscada salían ahora de la ciudad a su encuentro. Los masacraron sin dejarles ni un sobreviviente ni un escapado. Los israelitas capturaron vivo al rey de Ai y se lo llevaron a Josué. Israel acabó de masacrar a todos los habitantes de Ai, a los que perseguía en el campo o en el desierto. Todos murieron a espada, hasta el último. Luego Israel se volvió contra Ai y pasó a cuchillo la ciudad. El total de los que cayeron ese día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos habitantes de Ai. Josué no bajó su mano que blandía la lanza hasta que todos los habitantes de Ai fueron condenados al anatema. Entonces los israelitas tomaron posesión del ganado y del botín de la ciudad como Yahvé se lo había ordenado a Josué. Josué quemó a Ai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, como se la ve todavía hoy. Hizo colgar de un árbol al rey de Ai y allí lo dejó hasta la tarde. A la caída del sol Josué mandó que bajaran el cadáver del árbol, lo pusieron a la entrada de la ciudad y echaron encima un gran montón de piedras que se ven todavía hoy. Josué levantó entonces en el monte Baal un altar en honor a Yahvé, el Dios de Israel. Era un altar de piedras naturales que no habían sido talladas por el hierro, como Moisés el servidor de Yahvé lo había ordenado a los israelitas,
y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Se dispusieron holocaustos en el altar en honor de Yahvé y se ofrecieron sacrificios de comunión. Josué escribió allí en unas piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, con sus ancianos, sus escribas y sus jueces, estaba allí formado a los dos lados del arca, mirando a los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé. El extranjero se mezclaba allí con el hombre de ese país. La mitad estaba al lado del monte Garizim y la otra mitad al lado del monte Ebal, según la orden que Moisés, el servidor de Yahvé, había dado antes para la bendición del pueblo de Israel. Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, como está escrito en el libro de la ley. Josué leyó las instrucciones de Moisés, sin exceptuar nada, en presencia de la comunidad de Israel, en presencia de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que vivían con ellos. Josué 9. Los reyes de la región más allá del Jordán supieron todo eso. Inmediatamente, tanto en la montaña como en el llano, en la costa del Gran Mar como en los alrededores del Líbano, los hititas, amoreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos se reunieron para atacar juntos a Josué y a Israel. Los habitantes de Gabaón sabían cómo Josué había tratado a Jericó y a Ai, y decidieron recurrir a una astucia. Tomaron provisiones para el viaje, pero pusieron en sus burros sacos gastados, pellejos de vino raídos, reventados y parchados. Se pusieron en los pies sandalias rotas y remendadas, se vistieron con ropas viejas, y el pan que llevaban en sus alforjas estaba duro y se desmenuzaba. Pero respondieron a Josué, «Somos tus servidores». Josué agregó, «¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen?» Respondieron, «La fama de Yahvé, tu Dios, nos movió a venir de un país muy lejano. Oímos hablar de todo lo que hizo en Egipto. De todo lo que hizo a los dos reyes de los amoreos al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón y a Ag, rey de Basán que estaban en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, junten provisiones para el viaje y vayan a verlos y díganles, somos sus servidores, hagan pues alianza con nosotros. Miren, nuestro pan estaba caliente todavía cuando lo tomamos en nuestras casas el día en que emprendimos el viaje para venir a verlos, y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos, y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias están gastadas porque el viaje fue largo. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar al oráculo de Yahvé. Josué les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. Después de eso los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Se presentaron ante Josué en el campamento de Gilgal y esto fue lo que le contaron a él y a los hombres de Israel. Venimos de un país lejano, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a esos jebeos, ¿y si ustedes viven cerca de nosotros? ¿Cómo podríamos en ese caso hacer una alianza con ustedes? Los israelitas se pusieron en camino y llegaron a sus ciudades. Eran Gabaón, Carifá, Birot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel, pero toda la comunidad murmuró contra los jefes. Los jefes respondieron a la comunidad, les hicimos un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel, ahora no podemos ponerles la mano encima. Actuemos, pues, con ellos de esta manera, los dejaremos con vida para no atraer sobre nosotros una desgracia, debido al juramento que les hicimos. Pero serán los siervos de toda la comunidad, partirán la leña e irán a buscar el agua. Eso decidieron los jefes. Josué los reunió y les dijo, ¿por qué nos mintieron? Dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad viven cerca de nosotros. Ustedes son ahora malditos, serán esclavos para siempre, partirán leña y traerán agua para la casa de mi Dios. Le respondieron, nos habían dado a conocer las instrucciones de Yahvé tu Dios a Moisés su servidor. Yahvé les dará todo el país pero ustedes exterminarán a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas y por eso actuamos de esa manera. Ahora estamos en tus manos, trátanos como te parezca bueno y justo.
Josué no los entregó a los israelitas para que fueran masacrados. Pero desde ese día debieron partir la leña e ir a buscar el agua para la comunidad, para el altar de Yahvé, en el lugar que éste debía designar. Y todavía lo hacen. Josué 10. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, supo que Josué se había apoderado de Ai y que la había condenado al anatema. Había tratado a Ai y a su rey como lo había hecho con Jericó y su rey. Supo también que los habitantes de Gabaón, que vivían en medio de los israelitas, habían hecho la paz con ellos. Y le entró mucho miedo. Porque Gabaón era una gran ciudad como una capital real, era más grande que Ai y todos sus hombres estaban entrenados. Por eso Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Suban hasta mi casa y ayúdenme a castigar a Gabaón porque hizo la paz con Josué y los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amoreos y salieron de campaña con todo su ejército, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Acamparon frente a Gabaón para atacar la ciudad. La gente de Gabaón mandó a avisar a Josué en el campamento de Gilgal: no niegues tu auxilio a tus servidores, apresúrate en subir hasta nosotros, porque todos los reyes de los amoreos que viven en la montaña se aliaron en contra nuestra. Ven pues a librarnos y salvarnos. Subió pues Josué desde Gilgal, y junto con él todos los hombres de guerra, todos los valientes guerreros. Yahvé dijo a Josué: no temas, los he puesto en tus manos, y nadie podrá resistirte. Josué los atacó por sorpresa, porque había subido desde Gilgal durante la noche. Yahvé les provocó el desastre ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón. Josué los persiguió por el camino que sube a Bet-Horón y los acosó hasta Azekah y Maquedá. Mientras huían ante Israel, Yahvé lanzó de lo alto del cielo como grandes piedras cuando alcanzaban la bajada de Bet-Horón, hasta Azekah. Murieron golpeados. Los que murieron por las piedras de hielo fueron más numerosos que los que cayeron bajo la espada de los israelitas. Ese día en que Yahvé puso al amorreo en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel: detente, sol, sobre Gabaón. Y tu luna, sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo un día. No ha habido otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Después Josué y todo Israel regresaron al campamento, en Gilgal. Ahora bien, los 5 reyes que habían huido se escondieron en la cueva de Maquedá. Se lo comunicaron a Josué: hallaron a los 5 reyes. Están escondidos en la cueva de Maquedá. Josué dijo: hagan rodar grandes piedras hasta la entrada de la cueva y pongan al lado de ella a hombres de guardia. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos, córtenles la retirada, impídanles que lleguen a su ciudad, porque Yahvé el Dios de ustedes los puso en sus manos. Josué y los israelitas terminaron de masacrarlos y de exterminarlos. Solo algunos escapados lograron llegar a las ciudades fortificadas. Entonces todo el pueblo regresó sin peligro donde Josué, en Maquedá. Nadie más en adelante se atrevió a levantar siquiera un dedo contra los israelitas. Josué dijo: abran la entrada de la cueva y tráiganme a esos 5 reyes, sáquenlos de la cueva. Sacaron pues de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Cuando los hubieron sacado, Josué dijo a los jefes de guerra que habían combatido con él: acérquense y pongan su pie en la nuca de esos reyes. Se aproximaron y pusieron su pie en la nuca de ellos. Josué les dijo: no teman ni tengan miedo, sean valientes y tengan ánimo porque así tratará Yahvé a todos los enemigos con los que tengan que pelear. Después de eso, Josué les dio muerte. Los colgaron en 5 árboles y allí quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué ordenó que los bajaran de los árboles.
Los echaron en la cueva donde se habían escondido y cerraron la entrada de la cueva con grandes piedras que se encuentran allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué se apoderó de Maquedá y pasó a cuchilló a toda la ciudad. Lanzó el anatema sobre la ciudad y todos sus habitantes y no dejó escapar a nadie. Trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Enseguida, Josué y todo Israel con él pasaron de Maquedá a Libna a la que atacó. Yahvé puso la ciudad y a su rey en manos de Israel. La pasó a cuchilló como también a todos sus habitantes, sin dejar escapar a nadie, y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasaron de Libna a Laquis. Instaló su campamento frente a la ciudad y la atacó. Yahvé puso a Laquis en manos de Israel. Se apoderó de ella al segundo día y la pasó a cuchilló como también a todos sus habitantes, igual como lo había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gazer, llegó para socorrer a Laquis, pero Josué venció al rey y a su pueblo y no dejó ningún sobreviviente. Josué, a la cabeza de todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. Instalaron su campamento frente a la ciudad y la atacaron. Se apoderaron de ella ese mismo día y la pasaron a cuchilló. Ese día Josué lanzó el anatema sobre todos los habitantes como había hecho con Laquis. Josué, a la cabeza de todo Israel, subió de Eglón a Hebrón y la atacó. Se apoderaron de ella, pasaron a cuchilló la ciudad, su rey, todas las ciudades que dependían de él y a todos sus habitantes, como lo habían hecho con Eglón, sin dejar un solo sobreviviente. Josué condenó al anatema la ciudad y sus habitantes. Josué, a la cabeza de todo Israel, se dirigió hacia Debir para atacarla. Se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas las ciudades que dependían de él. Las pasó a cuchilló y lanzó el anatema sobre todos los habitantes sin dejar un solo sobreviviente. Trató a Debir y a su rey como había tratado a Hebrón y como había tratado a Libna y a su rey. De ese modo castigó Josué a toda la región y a sus reyes, la montaña, el Negev, las llanuras y las lomas. No dejó sobrevivientes, sino que lanzó el anatema sobre todo ser viviente como lo había ordenado Yahvé, el Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barnea hasta Gaza y desde el territorio de Gouse hasta Gabaón. Josué se adueñó de un solo golpe de todos esos reyes y de sus territorios, porque Yahvé, el Dios de Israel, combatía por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él, regresaron al campamento de Gilgal.